Saludos, les habla Víctor Álvarez. En las primarias del PSV realizadas el 8 de agosto, el gobierno escogió sus candidatos, mientras que la oposición sigue dividida en varios bloques y no termina de postular candidaturas unitarias. En Venezuela, las oposiciones son varias, y por esta razón no se puede seguir hablando en el país de una polarización política extrema. Si se impone el sector de la oposición abstencionista, argumentando falta de condiciones electorales o exigiendo que se convoque primero las presidenciales, esto allanará el camino para que el oficialismo, con un precario apoyo del 25%, logre ganar la mayoría de los cargos que se disputan en las megaelecciones del 21 de noviembre. Los partidos políticos que intentan liderar el malestar nacional están emplazados a superar sus contradicciones internas. Pequeños partidos sin maquinaria no lograrán un porcentaje de aceptación significativo y perderían ante los candidatos del gobierno. Las candidaturas simbólicas de una oposición electoral dividida terminarían demolidas por una matriz de opinión impuesta por la oposición abstencionista y extremista que los acusa de colaboracionistas y cómplices del régimen. O las oposiciones participan con candidatos unitarios para capitalizar electoralmente el malestar nacional, o repetirán los mismos errores del pasado. Para analizar este problema en esta nueva entrega de la serie 10 conversaciones estelares con 10 mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica a la crisis venezolana, hemos invitado a María Verdeal, abogada, especialista en ciencias penales y criminológicas, profesora de la Universidad Central de Venezuela, dirigente político y vicepresidenta del MAS, a quien le damos nuestra más cordial bienvenida y le planteamos esta primera pregunta. María, el deterioro de las condiciones electorales ha sido la maniobra del gobierno para provocar una creciente abstención. Pero también la falta de garantías ha sido utilizada por la oposición como un pretexto para no participar ante la imposibilidad de llegar a acuerdos unitarios y finalmente ser derrotada por los candidatos oficialistas. Un gobierno autoritario que prolonga su esperanza de vida gracias a la abstención no va a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. Procurará empañar el proceso electoral para inducir la mayor abstención posible. Pareciera entonces que no se pueden esperar condiciones electorales ideales y quienes decidan postularse tendrán que prepararse para competir en condiciones bastante alejadas de los estándares internacionales. ¿Hasta dónde es posible avanzar en la restitución de las garantías y condiciones electorales? ¿Qué es lo máximo a lo que los electores sensatamente pueden aspirar y qué es lo mínimo que los partidos políticos pueden aceptar para poder competir en buena lid? Las condiciones y garantías mínimas, tanto para el electorado como para los partidos políticos. Bueno, algo que se ha convertido en Venezuela en una panacea. Ver cómo podemos lograr o obtener el máximo de garantías y condiciones, primero para que se respete la participación de los actores políticos y luego para que los electores sientan la confianza en el ejercicio del sufragio. En el principio tenemos que decir que tenemos un régimen autoritario, militarista, que por supuesto ha confiscado parte de los poderes públicos en Venezuela, o la mayoría de los poderes públicos, y que por supuesto esto tiene o genera condiciones especiales. Sin embargo, hemos insistido que no hay posibilidades de fraude, de trampa o de cambio en los resultados si hay la organización necesaria por parte de los actores políticos para cubrir los centros electorales, para hacer respetar los instrumentos que rigen el sistema electoral venezolano, así como la participación masiva de los electores. Eso es algo que hay que conquistar, hay que lograr, hay que revertir la negativa de cambio a través del sufragio en Venezuela y lograr conquistar a ese electorado, por supuesto, con la mayor posibilidad de condiciones y garantías
dé el ente rector, que garanticen los actores políticos y que por supuesto también tiene que ver con la oferta electoral que se presente, independientemente repito, de la adversidad en la que nos podemos encontrar por las características determinadas de quien está al frente de todos los poderes. Es necesario, es indispensable la activación y la motivación a los electores para que entiendan que no solamente es una responsabilidad de los actores políticos, sino de todos los venezolanos lograr a través del sufragio los cambios tan anhelados. La lucha de los partidos de la oposición se enfoca en mejorar las condiciones electorales y restituir sus derechos políticos más que en la reivindicación de los derechos sociales de la gente. Los partidos elevan su voz para denunciar la persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de sus dirigentes, denuncian el uso de la inhabilitación política para sacar de la contienda a candidatos ganadores, cuestionan la ilegalización de partidos y el despojo de siglas y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno. Pareciera que la principal preocupación de la oposición es denunciar el ventajismo oficialista, su abuso en la utilización de los medios públicos a favor de sus candidatos, el financiamiento de sus campañas electorales con dineros de la nación y el aprovechamiento de la logística del Estado para movilizar a sus seguidores el día de las votaciones. Todas esas demandas son de mucha relevancia e interés, pero lo son sobre todo para los partidos y sus aspirantes a gobernadores, alcaldes, diputados o concejales, y no tanto para una población azotada por la escasez, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la inseguridad. ¿Cómo armonizar la lucha por los derechos políticos, sociales y económicos sin que ninguno se imponga sobre otro? ¿Cómo sintonizar el discurso político con las necesidades más sentidas de la gente? ¿Cuáles son las claves de una oferta electoral atractiva que motive y movilice masivamente a los electores? Tenemos una distorsión en lo que es el ejercicio de la actividad política como tal, las reivindicaciones que los políticos exigimos o a lo mejor ponemos en la palestra pública, como el caso de las inhabilitaciones, la judicialización de los partidos o algo que afecte directamente la vida interna de nuestras organizaciones y las exigencias de la sociedad venezolana en un país que tiene una grave crisis, una profunda crisis económica, social y política, además, previo a una pandemia y por supuesto muy acentuada, muy agravada en relación a la pandemia que nos está afectando. Pues bueno, hay esa distorsión o ese distanciamiento de los actores políticos para enviar un mensaje, para conectarse con la sociedad venezolana. Eso es una deuda que tenemos, creo que a nivel de todas las organizaciones políticas y que no hemos podido revertir. Es indispensable reconocer los errores que se han cometido para poder tener un margen de credibilidad con la sociedad, una conexión con la sociedad y con las luchas que además nos afectan, porque nosotros vivimos en el mismo país donde vive toda esta sociedad venezolana afectada por una crisis profunda. ¿Dónde podemos acentuar, dónde está el TIC para poder llegar a esa conexión? No se puede decir en una respuesta tan corta, una respuesta de aproximadamente 2 o 3 minutos, pero es obvio que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros errores y reconocer esa desconexión que tenemos con la sociedad para lograr avanzar y para lograr conquistar a ese electorado decepcionado tanto de un gobierno que estafó un sueño en la sociedad venezolana con la posibilidad de un cambio y también con una oposición que hemos fracasado en proponer una alternabilidad ante esta estafa que se llama socialismo del siglo XXI. Los electores tampoco se sienten estimulados a votar cuando escuchan el torneo de insultos y descalificaciones entre dirigentes políticos y candidatos que se mantienen de espaldas a las necesidades de la gente.
Para estimular a votar, los partidos tienen que postular buenos candidatos y llegar a acuerdos unitarios que conviertan la victoria electoral en una meta alcanzable. Aunque el nuevo Consejo Nacional Electoral ejecute un arbitraje institucional y mejore las condiciones electorales para celebrar unos comicios competitivos a tono con los estándares internacionales, si los candidatos que aspiran a ser gobernadores y alcaldes son unos mediocres, unos impresentables, con una oferta electoral poco atractiva, los electores no se sentirán estimulados a votar. Sin lugar a dudas, los tránsfugas y malos candidatos representan una amenaza para recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral. María, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las condiciones y requisitos básicos que deben tener los candidatos de los partidos políticos que aspiren a cargos de elección popular en las megaelecciones del 21 de noviembre? Tenemos en puertas unas elecciones municipales, unas elecciones regionales que, desde nuestro punto de vista, deben construirse de abajo hacia arriba, de las regiones, de los municipios, con ese liderazgo local, ese liderazgo natural, no impuestas ni en un reparto de partidos políticos aquí en Caracas. Ya sabemos también que las encuestas dan un rechazo contundente tanto a Maduro como a los posibles candidatos. Además tenemos que sumarle el hecho de que el 8 de agosto se dieron unas elecciones primarias, además con muchos antecedentes, y el mismo día de las primarias eso generó la primera visión que tenemos de esa división interna que hay en el oficialismo. Pero aquí, desde el lado de los sectores democráticos, no nos quedamos atrás. Por lo menos el oficialismo, a lo mejor es primera vez que se ve la posibilidad de esa grieta de las divisiones internas. Los opositores superamos con creces eso, porque vivimos insultándonos, descalificándonos, hablando de que una oposición es la verdadera oposición y la otra, no sé, será la oposición fraudulenta. De verdad que todo esto hay que sacarlo del vocabulario de los dirigentes políticos, lograr el entendimiento, lograr la reconciliación de los sectores democráticos. Ojalá no nos cueste, ya superamos a los chilenos que duraron 17 años para construir la concertación, nosotros ya superamos eso y no hemos logrado ese entendimiento posible entre los sectores democráticos. Eso es indispensable, igual que es indispensable llevar candidaturas únicas y unitarias. Repito, todavía hay tiempo, estamos en el proceso de postulaciones, y tiene el proceso de modificaciones hasta el 22 de septiembre y todavía, aún no apareciendo en boleta, hay un margen de corrección donde todos los votos sumen a favor de una sola opción y de un solo candidato. Vamos a tratar de llevar las mejores opciones, vamos a tratar de llevar candidaturas únicas y no sigamos cometiendo los mismos errores. Todavía estamos a tiempo, ojalá se entienda y ojalá derrotemos al peor gobierno de la historia. La causa común de los factores democráticos es recuperar la confianza en la institución del voto, retomar la ruta electoral y no seguir regalando espacios de resistencia y lucha institucional. La abstención electoral ha demostrado su ineficacia para provocar los cambios políticos que el país exige y, por el contrario, ha puesto a ganar a los candidatos del gobierno. En las municipales de 2017, la abstención trajo como consecuencia que el PSUV ganara 306 alcaldías de un total de 335. Los partidos opositores que participaron obtuvieron apenas 29 alcaldías. Lo mismo ocurrió con las elecciones de consejos municipales de 2018, en las que el oficialismo ganó el 76% de los 2.459 cargos de concejales. María, ¿cómo revertir la desmotivación y desesperanza que causa en los electores tanta división en la oposición? ¿Qué están haciendo los partidos para conformar alianzas ganadoras que permitan cambiar esa correlación de fuerzas tan desfavorable? ¿Cuántas de las 23 gobernaciones y 335 alcaldías la oposición se ha planteado ganar? ¿Cuáles son las metas que realmente la oposición puede alcanzar?
Las elecciones del 21 de noviembre son unas elecciones donde se van a elegir gobernadores, alcaldes, consejos legislativos, consejos municipales, y ya después de esas elecciones, según los cronogramas electoral constitucional, corresponde ya es la elección presidencial. Entonces, son de suma importancia porque son, repito, hasta dentro de 4 años, las últimas elecciones que vienen antes de la elección presidencial. La importancia de ello para revertir lo que es la apatía del ciudadano, para lograr conquistar al elector, ese elector que además está también agotado de la confrontación política, que además también quiere un triunfo. Vimos cómo lo que fueron los Juegos Olímpicos, bueno, los venezolanos todos estábamos celebrando el triunfo de esos atletas que con todas las condiciones en contra, con toda la adversidad, lo que significa vivir en el país, lo que significa sobre todo en todas las instancias, en el caso de los atletas, y por eso lo coloco como ejemplo, el gran logro de poder llegar a participar en unas Olimpiadas. Bueno, es algo que nos hacía falta, pero también nos hace falta recobrar la esperanza en el voto como instrumento de cambio. Este 21 de noviembre podemos ganar gobernaciones y podemos ganar alcaldías. Podemos ganar, no sé el número, pero si vamos unidos, estoy segura que pudiéramos tener con candidaturas únicas y unitarias más de la mitad de las alcaldías y la mitad de las gobernaciones, colocando una participación relativa que pueda ser entre el 60-70%, logrando que participen los sectores democráticos y que se sientan motivados. Para que el elector se sienta motivado, los actores políticos tenemos que lograr tener, primero, desprendimiento de intereses particulares, de intereses partidistas, que pueden ser muy legítimos, pero que en este momento primero debe estar el Estado, debe estar el municipio y debe estar la posibilidad del triunfo. Y la posibilidad del triunfo debe ser con los mejores actores, con las mejores candidaturas y con esas candidaturas únicas y unitarias. Dejando a un lado las diatribas, las diferencias políticas y partidistas. Eso seguro va a hacer que el electorado se sienta motivado para participar, se sienta convocado con la posibilidad de triunfo. Es una tarea pendiente y es una tarea que todavía estamos a tiempo. No sigamos siendo tan predecibles en la oposición. Vamos a tener el factor sorpresa, y un factor sorpresa que también sorprendería al gobierno es lograr las candidaturas únicas y unitarias por parte de todos los actores que vamos a participar este 21 de noviembre. Si bien es cierto que las condiciones electorales son muy desventajosas, estas no anulan las favorables condiciones políticas derivadas de un 80% de rechazo al gobierno y sus candidatos. Si la oposición finalmente participa con candidaturas unitarias y una estrategia de movilización y defensa del voto, seguramente obtendrá un contundente triunfo que tendría un efecto de plebiscito y sería interpretado como el clamor de la soberanía nacional para activar el referéndum revocatorio, lo cual es posible a partir del 10 de enero del año 2022, cuando se cumple la mitad del periodo presidencial. Esta es la única vía constitucional para adelantar la elección presidencial. Y para ese evento solo faltan 5 meses. María, ¿cuáles son las lecciones que deja el intento fallido de activar el referéndum revocatorio en el 2016? ¿Qué aprendió la oposición? ¿Está en condiciones de hacer un nuevo intento? ¿Conviene al interés nacional convocar un revocatorio para adelantar la elección presidencial? ¿O crees que es mejor esperar hasta las presidenciales previstas en el 2024? El referéndum revocatorio como opción el próximo año, que se cumple la mitad del periodo, de Nicolás Maduro, que todavía hay quienes dicen que no es el presidente de Venezuela. Yo quisiera levantarme mañana y que estuviera soñando, y fue una pesadilla y ya tenemos otro gobierno y tenemos otro país. A lo mejor eso es lo que quiere oír la mayoría de los venezolanos.
Pero la realidad es que Nicolás Maduro sí es el presidente de Venezuela y sí está en Miraflores. El rechazo que tiene un gobierno tan malo, tan inepto e incapaz como el de Nicolás Maduro, lamentablemente los sectores democráticos y la oposición venezolana no hemos podido revertir ese rechazo que tiene Nicolás Maduro a favor de una opción de poder, de una opción de gobierno. Y repito, tenemos en puertas el referéndum revocatorio. Yo digo que hay que vivir un día a la vez. Tenemos que ver primero qué va a pasar el 21 de noviembre. Porque si el 21 de noviembre, ese gobierno que es tan malo, ese gobierno que es tan inepto, tan incapaz, tan ineficiente, que tiene un 80% de rechazo, gana la mayoría de las gobernaciones y gana la mayoría de las alcaldías y por supuesto lo que significan los consejos legislativos y los consejos municipales, bueno, yo creo que es una irresponsabilidad pensar que podemos ir a un referéndum revocatorio. Estas elecciones del 21 de noviembre no son para salir del gobierno de Nicolás Maduro, no son para recobrar la institucionalidad en el país, son para comenzar nuevamente recobrar una ruta electoral que sí nos lleve a un camino donde digamos los venezolanos cuál es el destino que queremos, donde logremos los venezolanos ir avanzando a corto, mediano y largo plazo en recobrar la democracia en el país. Pero repito, no es un camino sencillo, no es un camino fácil, pero es el único camino. Eso tenemos que entenderlo todos los venezolanos, no solamente los actores políticos, todos tenemos responsabilidad, cada actor en su campo de acción, los empresarios, el sector económico, los sectores gremiales, los sectores sociales de todo tipo y por supuesto los actores políticos que también nos ponen o nos colocan con un peso mayor de responsabilidad en el accionar. Vamos a un día a la vez, vamos a derrotar el peor gobierno de nuestra historia este 21 de noviembre y no como una frase, como un eslogan, sino necesariamente con el accionar de recobrar el camino electoral y la conciencia en el ejercicio político del sufragio. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta nueva entrega de 10 conversaciones estelares con 10 mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica de la crisis venezolana y queremos agradecer altamente a María Verdeal, abogada, especialista en ciencias penales y criminológicas, profesora en la UCB y vicepresidenta del MAS, por su valiosa contribución al análisis de las condiciones electorales y de la situación política de los partidos de cara a las megaelecciones del 21 de noviembre y del referéndum revocatorio, cuya solicitud se puede activar a partir del 10 de enero de 2022, cuando se cumple la mitad del periodo constitucional. Nos vemos en nuestra próxima conversación. Hasta entonces.